Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por este día, por este 17 de enero del 2022. Hoy vamos a culminar este libro precioso, que es el primer libro de la Biblia, es el libro de Génesis. Tiene sus 50 capítulos y, como podemos ver, empezamos su estudio el 23 de marzo del 2020 y estamos cerca a los 2 años para poder por cumplir, y creo que ha sido de gran bendición estar estudiando este libro, principalmente nosotros que estamos en esta posición de maestros. Hay una doble bendición porque el enseñar, ¿verdad?, trae una connotación muy grande para conocer más de esta historia preciosa, el primer libro. Y creo que para los que han estado también escuchando atentamente todos los capítulos, creo que también va a ser de gran bendición. Bien, amados hermanos, entonces estamos en la primera parte, avanzamos hasta el versículo 23. El capítulo 50 tiene 26 versículos. Es un capítulo como que ve prácticamente sobre la sepultura de Jacob, el patriarca Jacob, y ahora vamos a ver la muerte de José, ¿no? Todos sabemos que este personaje, José, es muy importante para todos los creyentes porque José tiene una tipología de Cristo, ¿no? Para avanzar vamos a leer desde el versículo 15, ¿no?, hasta el 22, y después vamos a comenzar a desarrollar la segunda parte de el último capítulo. Dice la palabra, dice, yo lo tengo por subtítulo, la muerte de José. Versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensáis que es hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces, este es el preámbulo para poder eh, acoplar los tres últimos versículos, que es lo que habla prácticamente de la muerte y la sepultura de José en Egipto. Dice el 24, un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Entonces acá podemos ver que José vivió 110 años, pero antes de su muerte instruyó a los israelitas que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Como servidor público del más alto rango, José fue embalsamado y sepultado en Egipto. Aún así, José no estaba aferrado a Egipto. La realidad es que él nunca perdió de vista el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que Dios cumpliría su palabra.
Por eso hizo jurar a su familia que no saldrían de Egipto sin llevarse sus huesos cuando regresaran a la tierra prometida. Dice en Hebreos 11, versículo 22, dice, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Efectivamente, así sucedió. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron sus huesos. No los llevaron a Hebrón, donde estaban sepultados los patriarcas, más bien fueron sepultados en Siquén, en otra propiedad que había comprado Jacob, la cual quedaba localizada en el territorio asignado a una de las tribus de los hijos de José. En José 24:32 podemos ver los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Los ojos espirituales. Jacob había recibido la promesa que Dios le daría la tierra a su descendencia. Sin embargo, sus ojos naturales no vieron el cumplimiento. Él no regresó a la tierra prometida luego de ir a Egipto. No obstante, Jacob sí pudo ver el cumplimiento de la promesa divina con sus ojos espirituales. Jacob tuvo la misma fe que Abraham. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al 10, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 11, versículos 3 al 16 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José vieron con sus ojos físicos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero sí lo vieron con sus ojos espirituales. En Hebreos 11, versículos 20 al 22 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Qué excelente lección que nos dejaron como un legado de fe estos patriarcas y reflejados en este estudio. Y así termina el libro del Génesis. Comenzó con Dios creando los cielos y la tierra y termina con un féretro en Egipto. ¿Qué le había sucedido al ser humano? El pecado se había introducido en la creación de Dios. ¿Y por qué José no fue transportado a Canaán para ser sepultado allí? Creo que resulta obvio que José había sido un héroe de Egipto, uno de los personajes más respetados de su historia, y su familia no habría permitido en aquel momento trasladar su cuerpo fuera del país, pero él dejó instrucciones para que trasladasen sus huesos a Canaán. Vemos en José la misma esperanza que tenía Jacob. Era la confianza en que Dios les daría la tierra de Canaán. Ellos esperaban ser resucitados de los muertos en su propia tierra. José creía que Dios resucitaría a su pueblo terrenal para heredar la tierra de la promesa.
En el libro de Hebreos menciona este último pedido de José como el acto supremo de fe de su vida, ¿no? En el capítulo 11, el versículo 2 dice, por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, comprobaremos cómo Dios honraría a José y respondería a su pedido. Moisés y el pueblo de Israel llevarían consigo los huesos de José cuando salieron de Egipto. Dios hace que todo obre para bien, ¿no? Las palabras de arrepentimiento de sus hermanos, que está escrito en Génesis, lo que acabamos de leer, del 15-21, ¿no? Eh, llevaron a José a uno de los mejores puntos teológicos de su vida, y de hecho, de casi todo Génesis. Él les dijo que no tuvieran miedo, porque él no tomaría represalias por su maltrato hacia él. Él les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. José habla de mucha gente, lo que hace eco a la promesa del pacto de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Eso tenemos como referencia en Génesis 12, versículo 13. Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Desde nuestro punto de vista actual podemos ver que la bendición de Dios sobrepasó lo que José habría podido pedir o imaginar. El trabajo de Dios en José y por medio de él tuvo un valor real, práctico e importante, que fue el de salvar vidas. Si alguna vez tenemos la impresión de que Dios nos quiere en nuestro lugar de trabajo solamente para que hablemos a otros acerca de él, o si tenemos la impresión de que la única parte de nuestro trabajo que le interesa a Dios es el de establecer relaciones, el trabajo de José dice lo contrario. Las cosas que hacemos en nuestro trabajo son en sí mismas cruciales para Dios y para otras personas. En ocasiones, esto es así. En ocasiones esto es así porque nuestro trabajo es una pieza de un todo más grande y perdemos de vista el resultado del trabajo. José adoptó una perspectiva más amplia en su trabajo y no se desanimó por los altibajos inevitables que experimentó. Esto no quiere decir que las relaciones en el trabajo no sean de gran importancia. A lo mejor los cristianos tenemos el don especial de ofrecerles a otros el perdón en nuestros lugares de trabajo. La forma en la que José consoló a sus hermanos es un modelo de perdón. José siguió la instrucción de su padre de perdonar a sus hermanos y así los liberó verbalmente de la culpa. Pero su perdón, como todo el perdón verdadero, no fue solo verbal. José usó los vastos recursos de Egipto que Dios había puesto bajo su control para ayudarlos económicamente y que pudieran prosperar. Él reconoció que no debía juzgar diciendo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él en esta porción habla de que él no usurpa el rol de Dios como juez, sino que les ayudó a sus hermanos a relacionarse con Dios, quien fue el que los salvó. La relación que José tenía con sus hermanos era tanto familiar como económica. No hay un límite claro definido entre estas áreas, pero el perdón es apropiado para ambas. Tal vez nos veamos tentados a pensar que nuestros valores religiosos más preciados están destinados principalmente a funcionar en espacios religiosos, tales como nuestra iglesia local. Es claro que gran parte de nuestra vida laboral ocurre en el ámbito público y debemos respetar el hecho de que otros no comparten nuestra fe cristiana. Sin embargo, dividir la vida en compartimientos separados, etiquetados como sagrado y secular, es algo ajeno a la cosmovisión de la Escritura. Por lo tanto, es correcto afirmar que el perdón es una práctica correcta en el lugar de trabajo. Siempre habrá heridas y dolor en la vida, y ninguna compañía u organización es inmune a esto. Sería ingenuo
asumir que nadie desea causar daño de forma premeditada con sus palabras o con hechos. Nosotros podemos hacer lo que hizo José cuando reconoció que sí intentaron hacerle daño, lo que incluye en la misma frase la gran verdad del propósito de Dios para bien. Recordar esto cuando nos sentimos heridos puede ayudarnos a sobrellevar el dolor e identificarnos con Cristo. José se vio a sí mismo como un representante de Dios, que era un instrumento que realizaba el trabajo de Dios con su pueblo. Por eso que Jacob le dijo que era rama fructífera. Él conocía las historias de la familia en las que la fe se mezclaba con duda, el servicio fiel con la autoconservación, la verdad con el engaño. Él también conocía las promesas que Dios le hizo a Abraham, el compromiso de Dios de bendecir su familia y la sabiduría de Dios para trabajar con su pueblo mientras los purificaba por medio del fuego de la vida. Él no trató de esconder los pecados de sus hermanos, sino que los asimiló en su reconocimiento del trabajo enorme de Dios. Nuestra conciencia de la efectividad providencial e inevitable de la promesa de Dios hace que nuestra labor sea provechosa, sin importar lo que nos cueste. De las muchas lecciones acerca del trabajo en el libro de Génesis, esta se destaca en particular e incluso explica la redención misma, la crucifixión del Señor de la gloria. En los contextos de nuestros lugares de trabajo, nuestros valores y carácter salen a la luz, mientras tomamos decisiones que nos afectan a nosotros mismos y a aquellos a nuestro alrededor. En su sabio poder, Dios es capaz de trabajar con nuestra falta de fe, ayudarnos a mejorar en lo que somos débiles y usar nuestros fracasos para alcanzar lo que Él mismo ha preparado para nosotros los que lo amamos. Acá podemos ver en esta parte final de que hay un énfasis especial en el libro de la Biblia, ¿no? En este primer libro de Génesis, que desde el capítulo 37 hasta el 50 se ve la historia de Jacob y de José. José preponderante porque es una historia que es, como decíamos al principio, ejemplar en valores y de una vida piadosa. Es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Fue como un hombre irreprochable, ¿no? Por eso que la historia de José se asemeja como una tipología de Cristo. La historia de José, además de ser un ejemplo de virtudes que lo hemos visto a través de todo el estudio, de virtudes morales y piadosas, nos muestra un tipo de Jesucristo. Es admirable esta semejanza, sabiendo que la venida de Cristo tuvo lugar 1500 años después. Por ello, muchos lo han considerado como una prueba de la inspiración de la Biblia y de la divinidad de Cristo. Podemos encontrar, mira, algunas semejanzas. José, amado de su padre, eso lo hemos estudiado en Génesis 37, versículo 3. Así también Cristo, ¿no? Dios tiene muchos hijos por creación, pero nadie es la imagen perfecta de Dios como lo es el Verbo. Los ángeles son perfectos, pero Cristo es divino. Su padre dijo cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, ¿no? Desde los cielos se escuchó una voz que es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después otra semejanza, fue a buscar a los hermanos perdidos, ¿no? Eso lo hemos estudiado en Génesis 37, 15. Su padre lo envió, así Cristo también fue enviado del Padre, vino a buscar lo que se había perdido. También una semejanza, aborrecido por sus hermanos. Todos sabemos en el capítulo 37 cómo que José fue vendido, ¿no? Lo mismo hace con Jesús, ¿no? Dice, aquellos que él amaba le aborrecieron hasta matarle. Y eso hemos visto también que Jesús vino por los judíos, ¿no? Ambos lo fueron para anunciar su grandeza. O sea, ambos prácticamente tenían como una profesión, unos sueños para anunciar la grandeza de ambos. O sea, José fue prácticamente, como dice, tuvo sueños de una gran revelación para hablar de su grandeza, lo mismo que el Señor.
Ambos fueron vendidos por un miserable precio. Los hermanos lo vendieron a José por 20 monedas de plata y Judas Iscariote entregó por 30 monedas de plata a Jesús. Ambos tentados para poder compadecerse de los, de los tentados. José a los 17 años ignoraba lo que era la tentación y por ello podía juzgar muy severamente a sus hermanos. No cayó, pero pudo sentir la malicia de Satanás y lo atractivo del pecado. ¿No? Así Cristo también conocía, como Dios, la teoría de la tentación, pero quiso pasarla personalmente. Ahora es un Salvador apto para comprender y perdonar a los arrepentidos. Ambos fueron condenados injustamente. Ambos fueron reconocidos justos por sus mismos enemigos, José por el carcelero y Cristo por el centurión. Ambos anunciaron mensajes de vida y de muerte a otros encarcelados durante el tiempo de su humillación. Ahí tenemos la interpretación de los sueños del panadero y del copero. Ambos fueron exaltados. Acá podemos ver que ambos finalmente, como pudimos ver, que José fue exaltado para llegar a ser el primer ministro de Egipto, el primer imperio de la tierra en esa época. Y Jesús también, ¿no? Dice, fue exaltado a lo sumo. Pues dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de él. Cristo se goza en salvar y perdonar a sus hermanos, como José hizo con los suyos. Antes de ensalzar a sus hermanos, José quiso probarles. O sea, acá podemos ver así Cristo con nosotros. Es muy sabio que lo haga, algún día lo veremos, como hoy lo reconocemos en la historia de José, porque veremos su plan terminado. Y así podemos ver muchas semejanzas acerca de que José era una tipología de Cristo, ¿no? Y, y tenemos un ejemplo más, quiso probar su codicia al devolver el dinero. El amor del dinero es la raíz de todos los males. Dios nos prueba para ver si somos buenos mayordomos, si se lo robamos o bien se lo devolvemos con creces, ¿no? Vemos cómo nos probó José a sus hermanos. También les prueba en cuanto al amor fraternal, en el banquete y la copa en el caso de Benjamín, para ver si se habían curado de su envidia cuando él estaba en casa. Entonces, en verdad, hermanos, este estudio de Génesis y sobre todo de José es un aliento para nuestra vida porque es toda una enseñanza, ¿no? Y no estamos hablando de un personaje eh, que tenía atributos, era tan igual como nosotros, pero era un jovencito desde pequeño, fue como separado y fue temeroso de Dios. Aun cuando no se tenía las leyes, no se tenía, él tenía un temor reverente al Señor que en verdad no es fácil, no es fácil en estos tiempos tener ese temor reverente. Pero en esta historia que hoy culminamos, podemos ver que sí es posible con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque en todas las pruebas que José tuvo que pasar por las diferentes vicisitudes que le tocó vivir, dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él. Siempre estuvo el Señor con él. De la misma forma el Señor hoy en estos tiempos, nosotros no podemos negar que su presencia está con nosotros continuamente. Y eso es un aliciente, esa una verdad, y por eso que hoy día podemos corroborar que nosotros vivimos ahora estando en el séptimo milenio y José vivió hace miles de años de atrás, podemos comprobar que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues dice eh, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero dice, ninguna de su palabra, ni una tilde dejará de cumplirse, porque las promesas del Señor en Él son siempre amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo precioso que nos ha regalado. Es casi 2 años que ha transcurrido y hoy podemos llegar al final reconociendo de que
Ha sido de gran bendición este estudio. Ha tenido prácticamente un esmero con los maestros. Damos gracias a nuestra hermana, la anciana Marta, que ha sido la líder de este estudio, y por todos los maestros también que participaron desarrollando este capítulo por capítulo. Y a ustedes, hermanos, que si en verdad no estuvieran ustedes acá, como diría, no tendría propósito. El propósito es eso, ¿no? Saber que tenemos una audiencia, sabemos que tenemos hermanos ávidos de conocer las cosas del Señor, porque en verdad su palabra es el alimento más importante que necesita todo ser humano. Como dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Así que me place anunciar desde ahora de que el próximo lunes empezaremos el estudio del libro de Números. Entonces, amados hermanos, la iglesia nunca ha dejado de tener ese compromiso que asumimos el 15 de marzo del 2020, cuando empezó todos estos anuncios de la pandemia. Así que el Señor nunca ha dejado de proveer, ni dejará de proveer hasta que llegue ese gran día de nuestro encuentro con el Señor. Así que, amados hermanos, están todos invitados a ser extensivo a todos, porque se viene también el estudio de este libro de números, que ya se están preparando los maestros con mucho esmero para poderlos hacerlo llegar a todos ustedes. Yo en especial estoy agradecido por este privilegio inmerecido de ser la vasija que el Señor usó para poder terminar este último libro, y reconocer de que en verdad ha sido muy gratificante, en lo natural como en lo espiritual, haber sido parte de este grupo de maestros que hemos estado en la enseñanza de este precioso libro que es el principio. Génesis significa el principio. Y, amados hermanos, les agradecemos también por el tiempo que ustedes han puesto, y seguiremos en los próximos estudios también compartiendo todas las inquietudes. Muchas gracias, gracias al Señor por que Él ha permitido que se desarrolle todo esto, y le damos gracias a todos ustedes. Y lo mismo que a la pastora, que ha sido la que dirige prácticamente es la que siempre está orando para que esta palabra pueda caer en buena tierra. Le damos gracias al Señor. Permíteme cerrar con una oración de gratitud. Bendito Dios, Padre Todopoderoso. Una vez más, Señor, solamente hay gratitud en nuestros corazones, porque tú eres el autor del querer como el hacer. Tú has puesto, Señor, delante de nosotros este trabajo, y te damos gracias, Señor, porque en verdad, lunes a lunes, hemos estado trabajando con todos los maestros, tratando de esmerarnos en hacer un mejor desarrollo, una mejor explicación, porque sabemos, Padre, que tu palabra es muy importante. Tu palabra tiene poder de transformarnos, y todos estos ejemplos de nuestros padres de la fe, de Abraham y de todos los personajes que hemos estudiado, ha sido gratificante, y nos deja una gran enseñanza, porque lo único que queremos es que todas estas enseñanzas las apliquemos en nuestra vida. Gracias por tu gran misericordia, Padre. En tu santo nombre hemos orado y agradecido. Amén. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar.
busco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso